Sean bienvenidos al Laboratorio de Termofluidos. En este video se expondrá la información necesaria para llevar a cabo la práctica de medición de caudal mediante un tubo Venturi. El objetivo general de la práctica es medir caudales en un tubo Venturi analizando la relación entre la caída de presión y el caudal experimental o real. Los objetivos particulares son aplicar las ecuaciones de Bernoulli y de continuidad como principio para el cálculo del caudal teórico en el tubo de Venturi, determinar el coeficiente de descarga CD para estimar las pérdidas por fricción en el tubo de Venturi, y ajustar los datos experimentales del caudal real versus la caída de presión a un polinomio de segundo grado. La medición de caudales volumétricos es esencial en la industria, ya que permite conocer el volumen de fluido que pasa por una sección transversal en cierto tiempo, lo cual es crucial para el control de calidad y la eficiencia de sistemas de bombeo, enfriamiento y otros procesos. Los dispositivos que se utilizan para medir caudales se conocen como flujómetros y se seleccionan bajo ciertos factores como el rango de flujo y la presión de operación. Entre ellos está el tubo Venturi, permitiendo calcular la velocidad del flujo mediante un transductor o manómetro diferencial, técnica útil y precisa para aplicaciones industriales. Giovanni Battista Venturi, físico italiano del siglo XVIII, descubrió el fenómeno que hoy conocemos como efecto Venturi. Este describe el cambio en la presión y velocidad de un fluido cuando pasa por una sección estrecha dentro de una tubería. A partir de esta observación, se desarrolló el tubo Venturi, un dispositivo que mide el caudal en tuberías mediante la reducción de presión en la zona de contracción. Este diseño permite calcular el caudal de un fluido al relacionar la disminución de presión estática con el aumento de velocidad en la sección estrecha. La ecuación de Bernoulli establece que el flujo estacionario de un fluido incompresible y donde no existen pérdidas por fricción, la suma de las presiones estática, dinámica y potencial permanece constante a lo largo de una línea de corriente. La ecuación de la conservación de masa es la mostrada en pantalla. Aquí se considera un fluido con densidad constante y una colocación horizontal del tubo de Venturi. Despejando V2 de la ecuación 2 y sustituyendo en la primera ecuación, se obtiene la velocidad del flujo en la vena contracta mostrada en pantalla. Al multiplicar dicha ecuación por el área transversal de la vena contracta, obtenemos la expresión para calcular el caudal teórico. Para calcular el caudal en un flujo incompresible y considerar las pérdidas por fricción, se introduce el coeficiente de descarga CD, que relaciona al caudal real con el teórico. El coeficiente de descarga tiene valores numéricos que oscilan entre 0 y 1. Físicamente, un valor de CD cercano a 0 indica que el caudal calculado con la ecuación es muy bajo, lo que sugiere la presencia de altas pérdidas por fricción en el tubo Venturi. En contraste, un valor de CD próximo a 1 significa que el caudal real y el caudal corregido se acercan al caudal teórico, indicando pérdidas por fricción mínimas. Para esta práctica se utilizará la red de tuberías número 2 del Laboratorio de Termofluidos de la UAM Azcapotzalco. También se puede utilizar cualquier otra red de tuberías que tenga instalado un tubo Venturi, y el material a usar en la práctica es el mostrado en pantalla. Primero debe encenderse la red de bombas en la configuración establecida por el profesor para que después se purguen las tomas y se conecten al manómetro, a la entrada y a la vena contracta del tubo Venturi, para poder medir las caídas de presión. Debe ajustarse el caudal a medir con la ayuda del rotámetro. Posteriormente se debe anotar la caída de presión y la temperatura. Se recomienda repetir este proceso de 8 a 10 veces con caudales distintos comenzando en 25 litros por minuto con incrementos de en 5 o 10, hasta tener las mediciones suficientes. Se recomienda registrar los datos experimentales contenidos en las siguientes tablas. Se calculará el caudal teórico utilizando las mediciones experimentales de las diferencias de presión. Se debe determinar el coeficiente de descarga del tubo de Venturi, ya sea tomando el promedio de las n mediciones realizadas o con algún método de optimización. Debe calcularse el caudal real corregido una vez se tenga el coeficiente de descarga. Una vez teniendo los datos experimentales del caudal real y la diferencia de presión, se debe obtener un polinomio de ajuste de la forma mostrada en el punto 4. Teniendo en cuenta los datos registrados, se pueden calcular los caudales anteriormente mencionados, para lo cual se recomienda esta tabla. Con los datos registrados se debe realizar una gráfica similar a la mostrada en pantalla, comparando los valores de todos los caudales contra la diferencia de presión. Finalmente se plantean las siguientes preguntas como complemento al conocimiento adquirido. Usar el principio de continuidad para explicar lo que sucede con la presión estática y dinámica en un tubo Venturi. ¿Cuál es la relación que existe entre la caída de presión y el caudal teórico en el tubo de Venturi? ¿Cuál es la precisión del caudal teórico calculado con las ecuaciones de Bernoulli y de continuidad en comparación con el caudal real? ¿Cómo afecta el coeficiente de descarga a la calibración del caudal en el tubo Venturi y cuál es su significado físico? Para profundizar en el tema de esta práctica, te invitamos a consultar material suplementario como libros, artículos y revistas arbitradas existentes en la literatura abierta.
Esperamos que esta práctica te haya ayudado a entender mejor el funcionamiento del tubo Venturi y su aplicación en la medición de caudales. Recuerda que el análisis de las variaciones de presión y velocidad en secciones estrechas es clave para diseñar y optimizar sistemas de transporte de fluidos en la industria. Gracias por acompañarnos y te animamos a aplicar estos conceptos en futuros proyectos y experimentos. Hasta la próxima.